¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a un episodio más de Tenaz Podcast. Y el día de hoy tenemos aquí en el estudio la presencia de Álvaro Álvarez, que es locutor de radio, locutor comercial, actor de doblaje, empresario, pues, un sinfín de cosas. ¿Cómo estás, amigo? Ay, amigo querido, muy bien, encantado de acompañarte y de estar con todos ustedes aquí en este espacio maravilloso que sin duda nos lo vamos a pasar increíble. Vamos a platicar acerca de la locución, la interpretación, la actuación, la expresividad, la oratoria, la comunicación. Y yo estoy seguro que si a ti, que estás escuchando y viendo este podcast, te interesa conocer un poquito más acerca de este maravilloso mundo, bienvenido. Así es, amigo, y justamente así te conocí. Yo entré al diplomado que estaban impartiendo en MBS. Así es. Y justamente ahí fue donde entré y conocí todo este mundo, porque yo era completamente ajeno a esto. Wow. Y bueno, a mí me ha servido bastante, porque me acuerdo de la primera vez que entré ahí al estudio, pues casi tartamudeando, con miles de muletillas, no sabía expresarme. Wow. Pero como fueron avanzando las clases, todavía recuerdo ya la presentación final, cómo ya me sentí como más suelto para poder hablar, expresar mejor las ideas. Y una cosa que entendí bastante, incluso cuando fuimos la segunda vez al radio, es algo que comentaste, que es mucho de como hablar desde el corazón y la energía que le das. Porque creo que eso es todo, porque se pueden escuchar muchas palabras vacías, pero cuando le das el enfoque que quieres, es que quiero llegar más enérgico. Y cuando nos explicabas todo esto, ¿no? Para ser más enérgico, síguete por este camino, por acá. A mí me ha servido bastante. Y justo eso es de lo que quisiera platicar, compartirle un poco al público que nos está escuchando. Bueno, tú empezaste, pues, creo que en radio, ¿no? Me parece. Por ahí vi algo que estuviste haciendo algo hacia un periódico, unas caricaturas, algo así. Sí, fíjate que desde niño tenía esta habilidad expresiva, artística. ¿Por qué? Porque me enfocaba en hacer canciones, era creativo, dibujaba, hacía caricaturas. También escribía yo mis propias canciones y se las cantaba, se las dedicaba a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. O sea, era como hacer, hoy quiero actuar, ¿no? Y de pronto hacía mi obra de teatro y ahora quiero cantar y ahora quiero escribir. Entonces, siempre como esta necesidad. Pero ya sabes que también la familia te dice, no, ¿de qué vas a ganar? Te vas a morir de hambre, no se gana de eso, mejor algo a la segura, que sea abogado, que sea médico, que sea arquitecto. Entonces, pues estaba como la presión de, híjole. Y entonces me empecé como a enfocar a otras cosas, empecé a dejar la actuación, empecé a dejar el baile, el canto. O sea, dije, pero no, ya estabas como muy enfocado en eso, ¿no? sí, me encantaba. Yo lo hacía de niño, me salía así de, ¿no? Me acuerdo que tenía yo una grabadora, ponía mis cassettes, escuchaba yo locutor y entonces yo hacía el de locutor, ¿no? Pero mis 7, 8 años y entonces yo era, ya a continuación vamos a escuchar la canción. Ya con esa voz, ¿no? Nah, todavía no. Pero sí, fíjate que conforme fui creciendo, ya en la secundaria, ya me empezaba a cambiar la voz. Entonces ya la voz ya no era igual que la que tenía en la primaria. Y me acuerdo que me decían, cuando ya sabes que los compañeritos que te decían, vamos a probar una cerveza. Y entonces, pero no nos la van a vender. Sí, Álvaro, sí, porque tiene la voz grandota y entonces me hace que se vea más grande, ¿no? Y entonces yo llegaba así de, señorita, ¿me puede dar una cerveza, por favor? Ya con mi voz de chamaco cambiándole. Y sí me creían, me decían, ¿cuántos años tienes? Y yo, 18. Y entonces llegó la voz diferente, entonces la gente me decía, sí, claro, ¿no? Entonces, a fuerza, ya chupamos gratis. Sí, y fíjate, y creo que eso es ya todo un proceso, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Primero te enfocaste como, bueno, hacías de todo, pero muy a tu gusto, ¿no? A lo que ibas haciendo. Pero ¿en qué momento dijiste, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir directamente ya así a radio o a tele, algo. Que dijiste, ¿sabes qué? Yo voy por ese sueño, eso es lo mío y me voy para allá. Fíjate que fue algo bien chistoso, porque ese era mi camino era la parte expresiva, artística, y cuando me empiezan a bloquear mis papás, más mi mamá, ¿no? Que también le agradezco muchísimo, le mando un abrazo y un beso, te amo, porque gracias también a ti, es que yo aprendí la parte de la disciplina, muchas cosas maravillosas que me dio, a pesar de que en ese tiempo mi mamá veía que podía yo como caer en malos pasos según ella, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que sí, hubo experiencias, situaciones complicadas en donde, pues que sí, la parte sexual y que un chorro y que tienes que dar las nachas a un productor para que entonces puedas trabajar en Televisa y que para que te den una obra de teatro tienes también que darle las nachas al productor. Entonces fue así como de, pues entonces,
tengo que ser acá yo servidor sexual o Sí, ¿no? trabajador del arte, ¿no? Y todo el talento que hay, Ajá. que se desperdicia Sí. si no pasa esto. Sí. Y eso también, justo fue de lo último que hablé ahí en MBC. Es esa parte, ¿no? ¿Cuántos sueños se quedan truncados por razones ajenas? Y que hay gente demasiado talentosa. Yo he conocido gente que es buenísima, ya sea cantando, actuando, haciendo... Pero Y se por, truncaron. pero ¿no? por Sí. ciertas cosas se truncaron Sí, así. sí, Y sí, hay sí. cosas de las que ya no se tienen datos, digamos, duros de, bueno, tantas carreras se están truncando por la parte del producto. Ahí como que es más un vacío que te vas enterando cuando Sí. te vas metiendo ahí al mundo. Pero cuánto talento se queda desperdiciado así. Y fíjate que en ese crecimiento empezó a pasar algo en mi vida. Yo era así abierto, expresivo, extrovertido, no me daba miedo nada, ¿no? En cuestión yo era así como el valiente. Y cuando mi mamá, cuando empieza a ver que iba para la actuación y para el canto y toda esta onda, pues me empezó como a convencerme de que no. Yo ya estando en la secundaria, preparatoria, hice algunas obras de teatro, sí, expuse, hablaba y todo eso. Pero ya en la prepa, cuando ya me bloqueó así, dijo, no, olvídate la actuación, vas a ser médico o yo quiero que seas médico. Y entonces empieza a probar y ya sabes que en las clases de la preparatoria, en química, en biología y todo eso, pues nos llevan al anfiteatro para ver a los cuerpos y yo te lo juro que estaba por desmayarme después de ver un cadáver ahí. Y yo dije, esto no es lo mío, esto yo no quiero, ¿no? Y entonces pasó algo bien raro. Empecé a tener y a sufrir de la glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Empecé a experimentar nerviosismo, caos mental, muletillas, ya no sabía qué decir, me daba pena hablar, me estaba cambiando la voz. Y entonces yo era así como de, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No? Como el gallo un conjunto ahí Claudio. de varias emociones, de todo lo que te iba pasando, ¿no? Empecé a experimentar el miedo en carne propia y yo era de las personas que mejor no hablaba. O sea, yo me quedaba callado porque hablaba yo algo y aparte como que siento que no hilaba las ideas y siento que también como que no fluía con los conceptos y yo quería ser gracioso cuando, no sé, todo el mundo era súper gracioso e instintivo y le salía así de manera rapidísima y yo tenía como que pensar, ¿y si digo A, B, C, D, E? Y empezaba por la E, ¿no? Y F y G. Entonces ya hacía un revoltijo que nadie me entendía, nadie se reía. Y ahí es en donde la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, le empiezo a experimentar, se apodera de mi vida y ahí es en donde hubo una lucha bien importante entre el corazón y entre la mente. ¿Y cómo afrontaste esa lucha? Porque tenías también en contra la parte de, digamos, de tu familia, ¿no? Entonces, como todo este conjunto de emociones, ¿ahí cómo le hiciste para salir adelante de esto? Fíjate que ahí es en donde viene algo bien hermoso en mi vida, que efectivamente yo era así, ¿no? Yo era expresivo, yo era como líder. Yo decía, vamos a hacer esto y todo el mundo lo hacíamos, ¿no? En la preparatoria. Y que vámonos de fiesta, vámonos de fiesta. Y hacemos las mejores fiestas, hacemos las mejores fiestas. Y me encantaba bailar, me encantaba actuar, pero hablar en público no me gustaba. Y entonces mi mamá era así de, no, medicina, arquitecto, abogado, Esas actuación. No. carreras ya muy... De esas veces que mi mamá me consigue hasta al primo de un amigo para que me convenciera de que la actuación era lo peor que podía hacer, ¿no? Entonces me dijo, no, fíjate, como actor es muy difícil, yo no la he hecho, yo estudié y ahora estoy vendiendo carros, ¿no? Entonces fue así como de, bueno, está bien, pues ya. Y luego me presenta otro amigo, ya ves cómo la actuación no deja, no, es muy difícil. Y entonces la mente, entró ahí la mente, el juego de la mente y con ella el miedo. Y entonces empecé a tener un mutismo social. O sea, yo me quedaba callado. Me daba pena hablar. Me equivocaba. Trastabillaba. Decía una cosa por otra. No era gracioso. No conectaba con lo que realmente quería decir. Pero al final de cuentas era como un tanto carismático porque tenía esta parte de mi corazón. Entonces cuando yo empiezo a escuchar a mi corazón dije, no, yo quiero hacer esto. Entonces le dije a mamá, ok, no voy a ser ni actor, ni voy a ser conductor, ni voy a ser cantante, ni bailarín, pero voy a ser comunicólogo y voy a ser reportero de guerra. Y me quiero ir. Bien al otro extremo, ¿no? Dije, me quiero ir a Yugoslavia, donde está. Me acuerdo que en ese tiempo había guerra en Yugoslavia. Y me quiero ir a Yugoslavia
para cubrir las notas del terrorismo y de la guerra que hay allá. No, pues ya se bajó a todos los santos. Dijo, no, hijo, por favor. ¿Y cómo llegaste a esa decisión? Pues dije, si no le digo esto... Era igual meter ahí presión. Era la parte de la presión así como de, no, voy por eso. Y yo bien decidido, ¿no? Y fui a hacer examen a la Carlos Septién, que bueno que no quedé. Bueno, no es por nada, pero no quedé porque al final de cuentas no era mi camino, ¿no? Y entonces yo ya lo sabía. Y me dice, bueno, pues está bien. Pero ya cuando vio que era en serio y que quería ser reportero de guerra y que dijo, no, es muy peligroso. Pues tú primero quieres ser actor y cantante y ahora ya bailarín y ahora quieres ser, ¿no? Reportero de guerra. Dije, bueno, voy a ser comunicólogo. Voy a ser locutor. Y eso no es peligroso. Dije, pues depende de a quién le vas a hablar y a qué le vas a decir y todo eso. Entonces me dice, órale, va. Y entonces empiezo a estudiar la carrera en comunicación. Pero yo estaba en un equipo de fútbol con otros compañeros y en ese equipo de fútbol la gente se dedicaba a los medios de comunicación y un día me invitan a la estación de radio. Yo trabajaba, tuve un montón de trabajos, fui lavador de autos, fui vendedor de pinturas casa por casa, vendía ollas también, de chavito, ¿no? En un taller de hojalatería. O sea, sí, le metí, viste de todo. Sí, porque los recursos en la casa, pues eran muy escasos. Ok. Algo que no les platiqué es que cuando yo nací, mi papá tenía 67 años y mi mamá tenía 27 años. Wow. Se le llevaba 40 años. 40. ¿no? O sea, ahí sí era 40 y la de 20. Sí. O sea, 40 que te llevo y 20, ¿no? Y entonces, pues mi papá, desde que yo lo conozco, era muy viejito. O sea, yo tuve un papá abuelo, viejito. Y me hacían bullying, se burlaban, y tu abuelo, y no mi abuelo, ¿no? Y entonces, cuando me doy cuenta de esta necesidad de mi corazón, dije, yo me quiero dedicar a la locución. Y entonces, ¿por qué? Porque un día yo soy de Pachuca Hidalgo, ya se dan mucho los pastes, ¿no? Pueden probarlos, buenísimos, ¿no? Y entonces un día voy a una tienda de pastes y estaba una señora con un niño. Y digo, me da un paste de frijol y uno de papa. Y yo, bien calentitos, ¿no? Y voltea a verme la chava y me dice, ¿eres locutor? Ya me había cambiado la voz, yo estaba yo en la prepa. Y yo le dije... O sea, pero ya tenías la voz como ahorita. Sí, nada más, pero no, yo ni sabía de la locución, ¿no? Más que me acordaba que en mi infancia, pues grababa, la hacía de locutor ya a continuación, ¿no? Y me dice, ¿eres locutor? Y yo, no. Dice, ay, pues deberías de serlo. Así me lo dijo, te lo juro. Con, si esa, no quieres. con esa entonación y con esa intensidad, así me lo dijo. Pues deberías de ser locutor. Y si eres locutor, yo sería tu fan. Y yo así de, no manches, ¿en serio? Dice, porque tienes una voz bien bonita. Y yo, voz bien bonita. Y ahí se me metió. Y dije, locución. Y ahí fue donde dije, yo quiero ser locutor. Quiero estudiar comunicación. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar para ser locutor. Comunicación. O sea, pero ese es uno de los grandes detonantes, ¿no? Es ese momento donde... Esa chava. Ajá, que de repente tú tienes la duda y te dicen, oye, podría ser bueno en eso, ¿eh? Si me está viendo la chava de los pastes de hace 20 y tantos años, no, sí se da. No sé quién habrá sido, nunca volví a saber de ella, nunca me habló alguien para decirme, oye, yo soy la que te dije de los pastes. No, nunca se asoció nada. Y también yo estaba trabajando por ahí de esos días en una empresa de radiotaxis. Y yo era el que contestaba y que decía, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde llegó tu taxi? No, pues quiero aquí la colonia. Pues, ¿a dónde llamé? Y entonces mis compañeros me decían, ahí te habla tu fan. Que si tú no la atiendes, no quiere que nadie más la atienda. Y entonces ya empezaba como esa parte así de, ay, es que tienes una voz bien bonita y me encanta que me hables. Y casi para mí a las 5 de la mañana que tú me hables para decirme, ¿ya llegó tu taxi? Es así, me haces el día. Y entonces empiezo como a darme cuenta que la gente me reconocía y me decía, qué bonita voz, oye, me gusta. Y dije, pues por aquí le voy a ver. Y entonces me invitan a un programa de radio de deportes en donde yo era telefonista y yo veía lo que hacían, ¿no? Entonces yo veía a los locutores y yo los veía a los locutores así grandotes, así la cabina gigante, el control, ¿no? Y yo así, la mesa de control, yo así, wow, algún día voy a estar ahí. Y entonces llega ese día y me dicen, Alvarito, que es nuestro telefonista, que por cierto tiene muy buena voz, ¿no? Vamos a escuchar quién nos llamó, porque yo escribía los mensajes de los que llamaban, de las personas que llamaban, y se los pasaba a los locutores. Y entonces me ponen el micrófono, amigos. Y cuando me ponen el micrófono, fue una sensación que recuerdo la fecha. Yo creo que hasta el día en que me muera la voy a recordar.
Porque son de esas experiencias que las sientes con tanta intensidad que dices, me siento enamorado. Es que dices, wow, esto se siente estar ya de este lado. O sea, cuando ya empiezas a pensar todo lo que has estado pasando, ¿no? Para llegar a ese punto y dices, wow. Pero nada más me pusieron el micrófono, ¿eh? O sea, yo ni había hablado. Nada más pusieron el micrófono de saber que iba a hablar. Yo ya me veía en el Auditorio Nacional, ¿no? Hablándose a la gente, cantando. Y fue mi corazón, la bamba, ¿no? Fue impresionante. Y, ¿qué les digo? A ver, dinos, ¿quién nos llamó? Y yo así temblando, mis piernitas temblándome, las mariposas boleteando en mis tripas, en mi panza. Y sentía yo mis bioquímicos ahí haciendo toda su chamba. Todo lo que pasa por tu cuerpo en ese momento, ¿no? Y tú sientes que es 5 minutos y han pasado 3 segundos, ¿no? Pasó toda mi historia del futuro. Pues el locutor comercial de Televisa, ¿no? Y fue así ese momento mágico. Y yo, sí, claro, nos llamó la familia Vargas. Digo, Vargas, perdón, Vargas. Vámonos a un corte comercial. ¿Quién sabe qué está pensando? Regresamos aquí en 98.1 FM Deportes con todo total. Y yo así de, no es cierto. Y todos, ja. Y yo así de, no es cierto. Sí pude haber dicho esa parte, ya la dije. Sí. Y yo dije, no es cierto. Y ya sabes, ¿no? Mis paliativos, yo decía, pero pues nadie escucha el programa. Ya dije, el director no está, o sea, ya pasó. Y la gente, no, pues ya tranquilo. Y de pronto entra el director. A las 9:30 de la noche, un martes, en la estación de radio, cuando se supone que esa hora ya no hay nadie de oficinas, y entra y dice, ¿quién dijo eso? ¿No? Y ya me señalan. No te quiero volver a ver en la radio jamás en la vida. Tú no sirves para esto. ¿Cómo se te ocurre decir eso al aire? Y yo así de, perdónenme, discúlpenme. Y entonces ahí fue donde no dormí esa noche, sinceramente no dormí. Llegó un locutor y me dijo, Pedro Piñón, en paz descanse, y me dice, no te preocupes, lee el periódico al revés, prepárate. Si esto es lo que te gusta, no le hagas caso a este güey. Tú prepárate, ándale. No todos aprendimos. Así ya. Fíjate que a mí me pasó una historia muy similar, pero bueno, en lo que yo hago. Soy ingeniero en sistemas. Y me pasó justo así. La primera entrevista que fui, como que de repente me puse nervioso, me preguntó cosas raras. Y me dice, oye, dedícate a otra cosa, para esto no sirves. Y yo saliendo de ahí, así, ¿no? Y digo, wow, o sea, estudié todo esto, me estuve preparando. Y no sirvo para esto. Claro. Pero ahí me llamó mi mamá por teléfono. ¿Cómo te fue? Yo, pues la verdad, mal. Fíjate que fue así. Sí. ¿Y le vas a creer a una persona? ¿Cuánta gente no te ha dicho lo bueno que eres y las cosas que has hecho? ¿Y realmente vas a dejar que una persona tire todo lo que has trabajado? Eres más fuerte que eso. Dije, bueno. Qué hermoso. Sí. Qué dije, hermoso mensaje. ¿Qué razón tiene? Y entonces dije, no. Ahora me paro y voy con más ganas a la siguiente entrevista. Y a la siguiente fui y a la primera me quedé así, ¿no? Oye, nos gusta, a ver, pasa. A ver, esta prueba. Uy, excelente. ¿Puedes empezar mañana? Y yo dije, wow. O sea, nada más es el enfoque con el que igual, ¿no? Luego mucha gente pues está teniendo un mal día o haya con quién desquitarse, pero no saben también todo eso que puede tirar detrás. Totalmente. Wow, qué hermoso. Y ahí es en donde te das cuenta yo me di cuenta después de que no dormí, después de que me la pasé vuelta y vuelta, dije, ¿cómo pude haber dicho eso? ¿Cómo fue mi primera aparición en la radio y tuve que decir eso? ¿No? Y entonces, pero dije, pero lo que sentí nunca lo había experimentado. Y eso nadie te lo va a quitar en ese momento. Sí, fue una conexión que dije, yo quiero hacer esto, aunque no me paguen el resto de mi vida. Y dije, quiero hacerlo. Y entonces al día siguiente me levanté y dije, me voy a preparar. Y me metí a cursos de declamación, me metí a cursos de locución, de oratoria, un montón de cosas. Y así empecé a trabajar, ¿no? Empecé a meterme en este medio de la comunicación. Empecé a trabajar casualmente en la radio, que me dijeron que ya no iba a volver a estar. Casualmente este director se le olvida, pasa un año, yo estaba de meritorio, yo iba gratis, ¿no? A hacer como servicio, porque apenas estaba yo en la prepa. Y entonces... Okay. Seguías en la prepa, pensé que ya ibas más adelantado. No. Y justamente entre la prepa y los primeros semestres de la carrera es cuando me invitan ya a trabajar en la estación de radio como locutor. Me mandan a una ciudad, a una estación de radio donde me hacía 2 horas todos los días,
de ida y 2 horas de regreso, 4 horas que estaba yo en el autobús. Todos los días, no dormía 4 o 5 horas, pero era algo hermoso y fue una de las etapas en las que más cariño recibí por parte de la gente, porque la estación de radio, el municipio, la ciudad de Ixmiquilpan en ese tiempo me dio tanto amor que fue así de wow, ¿no? O sea, era como el show pues, de la ciudad, ¿no? Y el Valle del Mezquital era la estación con mayor alcance de todo el estado. Llegamos a Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, a Tlaxcala, el Estado de México. O sea, llegamos a un montón de lugares que la gente, o sea, la forma en cómo medíamos hasta dónde llegaba la estación era por las cartas que nos mandaban y nos decían, te escucho en Jonay, Puebla, te escucho en Tlaxcala, en Apizaco, en el Estado de México, en San Luis. Y entonces los mismos directivos decían, ah, caray, pues hasta yo no sabíamos que llegábamos, ¿no? Veracruz, ¿no? Entonces fue un boom. Para mí fue un boom maravilloso. Y ahí es en donde empecé a darme cuenta de que sí se podía hacer Y ahí, los sueños, bueno, pero ahí ya estabas como locutor de radio. Locutor, ¿no? O sea, ya estabas contratado. Así es. Y entonces recuerdo muy bien que ya en la carrera les dije a 2 de mis mejores amigos, yo voy a ser la voz del Canal de las Estrellas antes de los 45 años. Y ya me dicen, no, sí, claro. Y a los 22 años, antes de que terminara la carrera, me escucha Luis de Llano. Yo era... También ahí pasó otra historia ahí súper loca, en donde me cambian de una estación a otra, en donde me decían, ahora vete para acá a esta estación, y ahora te quieren en la otra, y ahora te quieren en la otra. Que yo al final de cuentas era así como de, ok, va, te vamos a pagar más. Ah, bueno, está bien. Que también creo que hay un tema importante, es esa constancia y dedicación que le diste, ¿no? Y no de repente decir, ay, me mandaron a una estación lejos, ya no quiero. Sí. Sino que esa constancia y decir, quiero hacerlo. Y bueno. Sí, por eso digo que también gracias a mi madre, a mi padre, por supuesto, que fueron ese impulso para decir, órale vas, ¿no? O sea, ya encontraste como lo que te gusta, órale, échale. Y me apoyaron. Al final de cuentas, así como de, pues ya no fui corresponsal de guerra, ¿no? Entonces, les quedaba otra más que apoyarme. Ya no. Y entonces, a los 22 años, me escucha Luis de Llano, y a los 23 años ya era la voz del Canal de las Estrellas. Una de las 5 voces. Duré 15 años siendo la voz del Canal de las Estrellas. ¿Y ese proceso qué tan complicado fue? El llegar a ser la voz ahí. Hay altas y bajas. Primero fue por total injusticia. Yo estaba en una estación de radio trabajando, me jalan a otra estación, me dicen vas a ser el locutor estrella, te vamos a... Y por celos de quien estaba ahí en el sindicato me dicen no, se acabó. Ya no. Y me bloquearon. Ya no tenemos plaza, ya no tenemos forma, ya, y gracias, se acabó. Y entonces yo me quedo sin chamba después de que ya llevaba como 3 años trabajando constantemente, recibía mi lana, pagaba mi colegiatura de mi carrera, y de pronto me dice no, ya se acabó. Y entonces para mí fue un trancazo muy fuerte. Y lo único que encontré fue de reportero y de vendedor en una comercializadora de Televisa en Pachuca. Se viene la firma de convenio de Nuestra Belleza México. Voy como reportero, no como locutor, y le hago una pregunta a Luis de Llano. Estaba Luis de Llano, Marco Flavio Cruz, Emilio Azcárraga, estaba el gobernador Manuel Ángel Núñez en ese tiempo. Y hago yo una entrevista a todos, ¿no? Con los medios de comunicación, porque mi jefe del canal de televisión me dice, ¿sabes qué? Necesito que te vayas con todo y que se vea la gente. Okay. ¿Y qué crees? Justo, ¿nos puedes responder eso después que hagamos un pequeño corte? Claro. Vale, excelente. Y estamos de vuelta aquí en Tenaz Podcast. Y justo nos estabas contando una historia bastante interesante, Álvaro. Por ahí, de cuando empezaste a hacer estas apariciones ahí en Nuestra Belleza. Justo te interrumpí ahí en ese. ¿Nos puedes seguir contando? Te decía que fue como muy especial porque dije, yo quiero ser la voz del Canal de las Estrellas antes de los 45 años. Y cuando se da la oportunidad, es porque a mí me corren. O sea, por eso es que yo soy fiel creyente de que no hay nada bueno ni hay nada malo. O sea, las cosas son tal cual son. Cuando me corren de la estación y me dicen, por envidia, celos, lo que sea, ya no tengo plaza, me quedo sin chamba y me quedo sin pagar mi colegiatura. Y ese quedarme sin pagar mi colegiatura sin dinero me obligó a ser publicista y a crear spots publicitarios, así como ahorita, ¿no? Uh-huh. Y yo en ese tiempo me acuerdo que también era lavador de autos. Y con mis propinas yo rentaba una cabina para poder grabar mis spots de radio. Entonces yo un día llegué con el rector y le dije, señor rector de la universidad donde salí, del CENIES, y le dije, señor rector, no tengo para pagar mi colegiatura, no tengo los recursos, mi familia no tiene los recursos. Hice esto, soy lavador de coches, estudio la carrera en comunicación
y hice estos spots porque la verdad es que los spots que tiene están muy feos. El mismo locutor que anuncia la escuela es el mismo que anuncia el table dance, el Foxys, ¿no? Y dices, ya, ¿qué imagen estamos dando? Entonces le dije, no está padre. Y entonces, ¿cómo que está haciendo el table dance? Y entonces, ya, a ver, fulanito, ¿qué? Y él dice, no, pues sí. Entonces, ¿por qué? Es chamba. Pues que la estación de radio, pues nosotros le mandamos el texto y ellos nos hacen los comerciales. Y entonces, pues, cualquier locutor graba a todos, ¿no? Y así de, no, a ver. Y entonces, con eso, consigo mi beca. Nunca pagué la colegiatura. Me volví maestro de ceremonias de la universidad porque el rector me dice, pues, ven, sé nuestro maestro de ceremonias. Y yo, está bien. Y con eso te voy pagando, te voy dando una lana también para que te apoyes. Y yo, pues está bien. O sea, todo eso en el transcurso de cuando me corren. Pero igual eso está súper bien, ¿no? Porque como que te obliga a salirte de esa zona, donde, digamos, un poco de confort que ya tenías en la estación, ya dices, no, ya tenía un sueldo, esto, y te obliga a salirte y a buscar de otra forma. Así es. O sea, si yo no hubiera hecho eso, a lo mejor yo seguiría siendo locutor de radio, ¿no? Ahí en Pachuca. O sea, si yo no hubiera pasado eso. Tuvo que pasar para que entonces me diera cuenta de que habían otras posibilidades y que habían otras maneras de proyectar lo que me apasionaba hacer. Y así fue como llegué entonces a la entrevista con Emilio Azcárraga, con Luis de Llano, y le pregunto a Luis de Llano, le hago una entrevista y de pronto llega un cuate y me dice, oye, esta es la primera pregunta. Yo dije, no manches, confundí a la familia Vargas otra vez. Dije, no. Son recuerdos de guerra, ¿no? Sí, y entonces le digo, sí, yo soy el que hizo la primera pregunta. Y me dice, ¿eres locutor? Y yo, sí. Me dice, hola, soy Carlos Antonio Rico, el productor de Nuestra Belleza. Soy productor asociado de Luis de Llano y de Marco Flavio Cruz. Y yo, mucho gusto. Y dice, ¿no te gustaría ser la voz de Nuestra Belleza? Y yo así de, claro. Y yo, déjame ver la agenda. Híjole, es que te paso con mi ¿para manager. ¿Cuándo es? Así, yo bien escuincle, tenía como 21 años. ¿No? Y dije, sí, claro. Y me invitan a hacer casting, pago el casting. Después me entero que Javier Poza, un día antes de que yo dije que sí, a Javier Poza le ofrecieron estar en Asir ya de tiempo completo y ya no iba a tener tiempo para trabajar con Luis de Llano. Y entonces le da las gracias y se abre la oportunidad. Entonces, por un lado me cierran la oportunidad en la estación de radio y por el otro lado, se abren oportunidades. Se abren en cadena, ¿no? Y entonces ahí fue donde dije sí. Y ahí es en donde empieza mi camino hacia mi sueño que yo decía, voy a ser la voz del canal de las estrellas. Dentro de la carrera de comunicación te llevaban a diferentes sets, canales de televisión para que vieras cómo se grababa un programa. Y recuerdo que un amigo nos llevó, Víctor, nos llevó a un programa de Otro Rollo con Adal Ramones, estaba ahí YouTube. Y entonces yo veía así todo y yo así maravillado, ¿no? Porque siempre desde chavito era así como, wow. Y Televisa en ese tiempo era lo máximo, ¿no? Estoy hablando del 97, 98, o sea, los mejores tiempos de Televisa. Tiempos de gloria, ¿no? Y estaba ese día que fuimos, estaba Adal Ramones y estaba también Bono de YouTube, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero estar ahí. Sí. Yo voy a estar de ese lado. Y pasan los años. Ahí, perdón que te interrumpa. Ahí ¿ya te habías enfocado solamente a la locución? ¿O nunca te volvió esa espinita de el actuar, cantar y hacer todo esto demás? Sí, fíjate que hasta ahí no llegó. Cantar no era como tan buen cantante, ¿no? Porque no es que no sea bueno, sino que me cuesta trabajo acordarme de las letras. O sea, me puedo pasar toda una tarde aprendiéndome la letra y ya dije, ya la tengo. Y al día siguiente ya se me olvidó. Entonces así como iba, mexicanos, cochinitos. ¿No? Entonces me costaba trabajo. Y ahí es en donde dije, quiero ser la voz de Televisa. Quiero ser la voz de Okay. Me viene del corazón el anhelo, que ahí es en donde hoy les enseño a las personas a través de la Escuela Nacional de Locución, de la cual formo parte, y les enseño justamente que se pueden hacer realidad los sueños porque cuando tú generas un pensamiento, el pensamiento crea una emoción en tu cuerpo y la emoción crea una reacción, una acción inmediata, ¿no? O sea, a ver, voy a hacer esto. Y se ha hablado mucho de la metafísica y la ciencia, que así funciona. El pensamiento crea la emoción crea la realidad y la realidad es lo que vas a vivir, ¿no? Entonces, todo lo que está en la mente es lo que te va a llevar. Pero, ¿quién crea el pensamiento? ¿Qué es lo que crea el pensamiento? Y ahí es en donde descubrí que hay algo antes del pensamiento, que es
el anhelo, el sueño, ¿no? Entonces, eso de que de pronto no estás pensando en nada y de pronto dices, quiero ser actor. No, sí. Pero tú consideras quiero un que ese carro, es como ¿no? el detonante Sí, de que por se supuesto. cumpla. Sí, porque de la nada salió el quiero ser la voz de Televisa, ¿no? Ujú. O sea, simple y sencillamente vi a Adal Ramones, vi esto y de pronto fue así de voy a estar allá. Y luego viene la parte de pues, soy locutor y tacatá y se puede hacer, quiero ser la voz de Televisa. Y entonces, antes de los 45 años, No, y estabas súper chico, ¿no? 21 Que años. tienes 21. Y a los 22, 23 me hablan, hago casting, fui durante 6 meses más o menos a buscar al productor, al director de sistema de canales abiertos. Yo ya entré a Televisa con Luis Llano. Me empezaron a decir, te va a ir muy bien, te vas a ir para arriba con nosotros, no dejes de chambear con Luis Llano porque tiene muchos eventos, bla, bla. Y sí, hicimos muchos. OTI, Nuestra Belleza, Festival Acapulco, Celebración 2000, los premios TV y novelas, todo lo que era espectáculos. Espectáculos, pero todavía no directo de Televisa, ¿no? ¿O Sí, no, sí, de Televisa. Sí, ya era Televisa Sí, ahí. sí, 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 Luis de Llano trabaja para Ok, Televisa. Nosotros pero ahí somos de tú la todavía no eras producción la de voz Luis de Llano. una de las voces de Televisa o ya. No, yo era la voz de la vicepresidencia musical de Televisa. Ah, ya, ya. Ujú. Entonces era ya, pues ya estabas a nada, ¿no? Estabas Ya allá hacía en nada. un brinquito Sí, sí, sí. de Pero alcanzarlo. al final de cuentas, ya mi voz ya salía a nivel mundial. Con los eventos de OTI, del Festival Acapulco, de Nuestra Belleza, pues era en Televisa, Ujú. ¿no? Entonces yo era la voz de eso, en el 99, ¿no? Así ya... No hagas cuentas. Y entonces ahí es en donde dije, quiero ser la voz de Televisa. 6 meses buscando al director, no lo encontraba. Yo llevaba mi cassette porque yo escribía, yo editaba, yo postproducía y hacía la locución, ¿no? Ujú. Entonces recuerdo que la secretaria, me vuelvo amigo de la secretaria, le llevaba los pastes, ya sabes, los famosísimos pastes, que yo creo que fueron también una receta secreta, Fueron ahí lo... porque le caí muy bien. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Ya han sido muchos meses, no lo encuentras, siempre está afuera. El día que vienes no está muy ocupado siempre, no te puede recibir, bla, bla, bla. Pero sabes que ahorita lo puedes encontrar ahí en Televisa Chapultepec, en la sala de firmas, o sea, en el pasillo de firmas, que es un pasillo, o sea, el pasillo que te lleva a los foros y a los estudios de grabación. Ok. Ahorita, si te vas ahorita, lo alcanzas, va vestido así, 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 así. Y ahí voy. Y lo ubico y dije, es este. Señor Ricardo Jacome, sí, soy Álvaro Álvarez, lo he estado buscando durante 6 meses, soy productor, soy locutor y también escribo. Y quiero pedirle una oportunidad de demostrarle lo que sé hacer. Y entonces me dice, Y yo, sí, déme una oportunidad de mostrarle lo que sé hacer. Dice, a ver. Y ya le saco mi cassette. Ya, yo vengo preparado ya. Y mi cassette. Y ya lo ve así, como extrañado. Así como, ok. Y se da la vuelta y se va. Y yo así, ¡oh! ¿No? ¿Qué fue eso? Así, desprecio, ¿no? Rechazo. Y a los 15 días me llaman y me dicen, ¿puedes venir a hacer una prueba? Te quiere el señor Ricardo Jaco. Y ya voy. Y estaba una pila de discos y un cassette. Entonces me dice, ¿sabes lo que es eso? Y yo, CDs. Dice, son demos de locutores que han venido a presentarse. Dice, pero me gustó algo. Me dijiste que te diera una oportunidad de demostrar lo que sabes hacer. Esta es tu oportunidad. Vas. Y ahí voy. Y ahí voy con la O sea, pero directora fue de- ahí como digamos en caliente, así Sí, que así, pásate. Salman, ni siquiera de, a ver, ensáyale, gorgoréale, no, nada, así vas. Ya le habla la directora del Canal de las Estrellas, Alejandra Ledesma, y entonces me dice, sí, vamos a hacer el casting de este chavito. 21 años, Pues ¿no? sí. Trae la cara de moco, ¿no? Los pañales los traía en la mochila. Y ahí vamos a hacer el casting, y me dice, a ver, lo que necesitamos es una voz para los programas infantiles. A ver, En Familia con Chabelo. Y yo, En Familia con Chabelo, domingo 7 de la mañana, Canal de las Estrellas. Y me decía, me gustó. A ver, Burbujas. Burbujas. Todos los domingos, 10 de la mañana, Canal de las Estrellas. Y entonces me dice, ok. A ver, vamos ahora con un programa para adolescentes. Se llama Rebelde. En Rebelde. Lunes a viernes, 7 de la noche, Canal de las Estrellas, ¿no? Entonces, bien. A ver, vámonos con este que es más para novelas, para las señoras y ya. El Manantial, gran final, viernes, 10 de la noche, Canal de las Estrellas. Y entonces me dice, sí, me funciona. Y Sí, ya no, me dice, abarcabas de todo. me dice, sí me funciona. Entonces ya con Ricardo Jueco me le dice, ya le hice el casting. Y dice, ¿y luego qué pasó? Dice, sí nos funciona. Hay que pulirlo. Dice, pero sí nos funciona. Sabe hacer varias voces y me gusta. Y me dice, bienvenido. Esto es lo que te vamos a pagar.
Yo me imaginaba que iba a ser rico, la verdad es que no. pero, pero la verdad es que digo, muy agradecido con eso. Y así fue como entrar a Televisa, ser la voz del canal de estrellas, la voz de Televisa. Y ahora, ¿qué sentiste justo en ese momento cuando te dicen bienvenido? No, no. O sea, se me vino el mundo de felicidad, de alegría, de acordarme de esa gente que decía, no, ¿cómo vas a estudiar esto y lo otro? Y te vas a morir de hambre, bla, bla. Yo decía, estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? Y entonces ahí es en donde decido dejar todo, decido dejar Pachuca, termino la carrera, me vengo a vivir a México, la Ciudad de México, y empiezo a picar piedra. Yo sin tener un sueldo, sin tener pues, clientes, nada. Me vine aquí de mochilero con unos amigos, sin saber de dónde iba a salir para la renta. Pero yo trabajaba con la vicepresidencia de Televisa, pero era así de, pues en 3 meses tenemos evento, ¿no? Lo bueno de ellos es de que te pagaban como por los 3 meses, ¿no? O sea, en ese tiempo, no sé, mensualmente a lo mejor eran 10, te pagaban 30,000 de un proyecto, ¿no? Entonces a lo mejor entonces ya se iba equilibrando un ahí, poquito, ¿no? ajá. Te apoyaba un poquito, pero a veces pues, no había nada. ¿No? Y a veces pues no le medías y te gastabas de más, ¿no? Entonces, sí fue difícil, pero también muy hermoso el darme cuenta de que tenía esta capacidad de manifestar y de concretar lo que había decretado. Y entonces dije, pues ya soy la voz del canal de las estrellas. Ya. Pues ahora quiero ser la voz de la cadena de radio más importante de Latinoamérica. Y ya así de, pues ahora quiero ser la voz de la cadena de radio más importante. Y yo pensaba que era los 40 principales. Porque era Televisa y venden a que están muy Grupo Prisa. pegados ahí, ¿no? Ajá, venden Radio Polisa, Grupo Prisa, Yeah. una empresa española. Y entonces pues ya hacen sus locuras y no. Y de pronto llega una invitación, yo empecé a meterme más en la locución comercial. Empiezo a grabar, empiezo a hacer mis castings, hago mi demo y mi demo lo escucha un productor y me habla y me dice, mi nombre artístico es Joami Álvarez. Así estoy en Landa y el Andy y todo eso. Y ya me dice, Joami, ¿cómo estás? Soy Diego Torres, el gerente de EXA. Escuché tu demo y podrías venir a hacer un casting. Y yo así de, oh, claro. Sí. Pero yo desde antes ya lo había decretado. O sea, cuando me hablaron, yo ya había dicho, voy a ser la voz de una cadena de radio importante, la más importante de Latinoamérica. Y llega a XFM. 68 estaciones, 14 países, ¿no? Más de locura. 180 millones de personas, ¿no? Que lo escuchaban. Y entonces hago el casting y me quedo. Y desde hace 17 años soy la voz de XFM. ¿Pero ya 17 años? Wow. Por XFM. Justo hace una semana vino Chris Barrera, y me estaba contando justo esa... ¡Salud, mi cri-cri! Ese... ¿Cómo se llama? Cuando de repente había como ciertos cambios en la estación, y yo le comentaba que me acordaba mucho de cuando hicieron Rock en Exa, que como que sonaba más agresivo eso. Claro. Y me decía eso, ¿no? No, pues es que eso lo trabajó igual contigo, ¿no? Cuando sacaron eso... Pues como que le cambiaron un poco allá a la estación, que se fueron como del pop, se pegaron un poquito más hacia el rock. Y digo, también está muy interesante, ¿no? Sí, porque antes la voz de EXA, porque haz de cuenta que le cambiaban cada año y la identidad, pero siempre era como la misma voz. Entonces hacía como diferencias. Entonces antes era, como quieras, ponte EXA donde quieras. Como quieras, ponte EXA. Y esa era la voz de EXA, ¿no? Y cuando era el rock en Exa, entonces me decían, no, agresivo y todo esto. Entonces ya sabía yo que fisiológicamente mi técnica vocal podía darme para hacer eso, pero ahora ya en conciencia. Entonces era rock en Exa, Rock Electric Daisy Carnival, ¿no? Por rock en Exa. Entonces ya era diferente y ya decían, les gustaba, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, esa capacidad que tienes de irte de un extremo a otro. Justo nos enseñaste un demo, que era buenísimo. Creo que es un taquero o algo así, ¿no? La lengua del güero. Taquería La Lengua del Güero. Sí. Y se nota así unos cambios tan drásticos. Pero aquí, amigo, bueno, una cosa que igual yo creo que a la gente le gustaría saber es cómo te fuiste puliendo para llegar hasta este punto. O sea, supongo que tuvo que haber una evolución, ¿no? Ir creciendo y ir puliendo ciertas cosas, que incluso hoy en día eres de la Escuela Nacional de Locutores, ¿no? En ALOC. Y por ahí tienes también incluso como un método, ¿no? Una metodología que desarrollaste. Power of Voice. Hay todo lo de Power of Voice.
Pero ¿cómo fuiste puliendo todo para llegar hasta ese punto donde estás ahora? Cuando me empecé a dar cuenta de que era manifestador y que tenía esta capacidad de hacer realidad mis sueños, enfocando mi energía, empecé a comprender sin saber, sino que era así como de, ya soy la voz de Televisa, soy la voz de EXA, ¿no? Y entonces así de, a ver, voy a probarle. Pues ahora quiero ser la voz de una automotriz. Y pum, llegó Toyota. Y ahora quiero ser la de una telefonía. Pum, llegó Telmex Empresarial. Y ahora quiero ser la voz de, me acuerdo de un banco. Y llegó Banco Multiva. Y entonces empecé así como de, lo único que me faltó y que no hice fue ser la voz del gobierno de la República. Sí hice muchos promos, pero no fui la voz institucional, que es la cuenta yo creo más fuerte, más importante para la locución. No llegué a ser la voz oficial de un gobierno, sí llegué a ser de algunas secretarías y todo eso. Pero lo que me faltó fue ser la voz de una tienda departamental. Walmart, Aurrera, entonces ¿no? Ahí sí me faltó. Pero todo lo demás hizo. Entonces empecé a darme cuenta que era un manifestador. Y entonces me empecé a dar cuenta de que lo que decretaba, lo que pedía, lo que hacía, se volvía realidad. Y entonces dije, pues vámonos para todos lados. Yo ahora quiero conocer el mundo. Entonces me fui a estudiar locución, oratoria, interpretación. Me fui a estudiar varias técnicas en diferentes partes del mundo. Fui a Chile. Estuve también en España. Estuve tomando también algunos cursos en Estados Unidos, en México, ¿no? Entonces fue como conjuntar una gran cantidad de elementos que me funcionaban en mi carrera y con base a eso entonces empecé a implementarlos. Todo lo que yo aprendía lo proyectaba en la parte profesional, en la locución. Empecé a hacer también actuación, más que actuación, interpretación de doblaje de voz. Justo ese tema también me interesa bastante. Pero mira, ¿cómo ves si ahorita después de un pequeño corte Eso. nos cuentas? Bien, ya está. Vale. Y aquí seguimos en el estudio y bueno, continuamos aquí con Álvaro Álvarez. Y bueno, justo Álvaro nos estabas contando, ¿no? Bueno, por ahí empezamos a entrar un poquito al tema también de la actuación de doblaje, que también has hecho algunas cosas por ahí. Y bueno, es que no sé qué tan separado esté de la demás locución, ¿no? De la locución comercial, Sí. creo que también la gente le interesa, porque conozco mucha gente que dice, wow, a mí cómo me encantaría hacer eso, pero también no sé cómo empezar a moverme hacia ese mundo, algo. Claro. Sí, fíjate que como locutor comercial, que fue donde más me enfoqué, también fui conductor de programas en vivo, locutor en vivo. Estuve en programas como Hoy, Nuestra Casa, La Café, Celebración, Televisa, un montón de programas en vivo. Entonces la verdad es que era muy padre porque trabajaba mucho la parte de la energía en su intensidad alta. Y cuando dije, sí, esta parte de regresar a mis gustos interpretativos ya es como una necesidad, ¿no? Entonces empecé a jalar también en esta manifestación, pues el ser actor de doblaje o el hacer doblaje de voz. No era tanto como el ser actor de doblaje, porque es un camino y es una carrera. Sí. Y es un arte. Entonces me empiezan a llamar para hacer insertos en películas y empiezo a hacer insertos en los Avengers. Entonces empiezo a ser el narrador de Hulk, de Iron Man, de Capitán América, ¿no? Y de Los Vengadores. Entonces fue así como, wow, ¿no? Estoy en la primera serie. Y después, cuando empiezan a ver como las habilidades, amigos grandes como Enrique Cervantes, Pepe Toño Macías, Humberto Solórzano empiezan también a invitarme, a capacitarme en algunas series, películas. Aparecí en algunos personajes pequeños de Narnia, en Beverly Hills, Chihuahua, en Pingüinos de Madagascar. Y así fue en Aladino, con Gabriel Kobayashi. Justo ese, estaba viendo un video que tienes del que es el Rey Rata. Rey Rata, claro. Ah, sí. Vi el video y dije, wow, Sí. qué buen video está ahí. Porque estás donde estás en tu estudio, ¿no? Ajá, y estás haciendo exacto. eso. Y wow, dije, qué buen momento ahí. Sí. Entonces, esa parte empiezo a meterme en el doblaje y me da un montón de gusto. Porque era así como de. Ya te invitaban a las premiers, ¿no? Las alfombras rojas. Y ya era así como padrísimo ver
tu nombre, tu título, ¿no? Tu pleca, tu cintillo, ya en la película al finalizar cuando ya no había nadie de gente. Pero también eso es como, igual, ¿no? De lo que Pero, dices, el ir cumpliendo las metas y que quizás en algún momento también, ¿no? Te tocó verlo del otro lado, a la gente pasar en las alfombras rojas y esto, y decir, yo voy a estar ahí. sí, Eso yo creo que esas sensaciones de cumplir esto sí. es guau, algo espectacular. Sí, sin duda. Y para eso, el que es actor de doblaje, en realidad tiene este arte de ser un intérprete de la voz. Y ahí es en donde empiezo justamente a darme cuenta de las necesidades de una técnica específica para poder desarrollar habilidades, etcétera, con todo lo que ya me había preparado, con todo lo que había recibido de grandes y maravillosos maestros, a los cuales también les agradezco esta preparación y formación y todo lo que al final de cuentas también contribuyeron en mi parte personal y profesional. Y ahí es en donde empieza también un trabajo de decir, bueno, ok, pues esto que yo ya logré, ahora lo quiero compartir. Y si yo logré hacer esto, quiero motivar a personas para que también lo logren. Si mi sueño era ser en su momento la voz de Televisa, yo sé que alguien va a querer ser la voz de Badabun, de Coca-Cola, de Sí, Banamex, de lo que sea. miles de ¿no? sueños. Del Foxys, del Table Dance. Nah, ¿no? Entonces va a haber cada quien a su nivel y a su rango va a querer ser. ¿no? Entonces dije, sí, quiero enfocarme en la Escuela Nacional de Locución México. Y entonces empezamos a crear este concepto que ha ayudado a muchas personas a construir no nada más su camino profesional en la locución, sino en todos los ámbitos. En hablar en público, en dirigir, en hacer podcaster, en ser youtuber, en ser creador de contenidos, en ser conferencista, maestro, narrador, cronista, vendedor de sus propios productos y servicios, que sea también capaz de poder dar conferencias, talleres, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. es Y una... justo lo que te comentaba, a mí eso me ayudó bastante, porque yo antes, bueno, incluso en el trabajo, ¿no? Cuando tengo que, pues tengo alguna entrevista o tengo que explicar algo de un proyecto que estamos llevando, antes tenía mucho como estar lleno de muletillas. O cuando me ponía nervioso, me ponía a hablar súper rápido y empezaba, en el siguiente proyecto estamos viendo que... que Sí, dicen, sí, ey, me ey, ey, acuerdo. ey, 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 tranquilo. Ah, sí, Yo, sí. ¡párelo, párelo! Ok. En el proyecto estamos viendo... Y entonces me iba así. Y ya como que ya lo había agarrado de una costumbre. Y dije, no, 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 no. Tengo que llevar la calma, pero ¿cómo le hago? Y fue parte de lo que también nos ibas enseñando, ¿no? Ok. ¿Cómo tienes que respirar? ¿Cómo tienes que ir proyectando? ¿Hacia dónde vas? Igual lleva como una metodología, ¿no? Y todo eso a mí me sirvió bastante. Y lo he llevado a varias, pues a varias áreas de lo que estoy haciendo. Y pues, wow. Y bueno, también eso me sirvió mucho pues para ahora estar aquí haciendo este Miren, podcast. nada más. Ya, ahí es en donde me doy cuenta de que todos los seres humanos podemos ser manifestadores de nuestros sueños. Que los podemos decretar, los podemos convertir, porque si creemos o no creemos, todas las religiones, todas, todos los libros ancestrales, dicen que fuimos creados a imagen y semejanza al Creador, ¿no? Ujú. Entonces, sea quien sea, no sabemos Ahí quién, es ¿no? libre. Pero entonces, si somos hijos de un creador, entonces significa que somos creadores. Ujú. Entonces, al ser creadores, yo dije, pues soy hijo del dueño de la tienda. Y si soy el hijo del dueño de la tienda, pues entonces por eso cuando le pedía que fuera la voz del... pues ahora le vas. Vas. ¿Y qué tuve que hacer? Y entonces ahí es en donde empiezo a darme cuenta qué es lo que yo hice, tomando más cursos, porque la vida te va llevando así cursos, y empiezo a trabajar en mí. Veía también como mi parte de pronto saboteadora de mis relaciones, de mi pareja, de mi compañía, de lo que hacía, me fueron dejando prácticamente con un sentimiento de tristeza y soledad, ¿no? Y entonces ahí es en donde viene una debacle importante personal para Álvaro. Se divorcia, deja la casa, empezar de cero, empezar a crecer, a cimentar los sueños, pero sabía que algo más faltaba. Y tengo una relación posterior al divorcio muy bonita, con una relación con muchos efectos de todos, tanto positivos como negativos. Porque para mí no hay nada bueno y nada malo. Hoy entiendo esto en mi vida, en lo que sucede, porque algo más te va a llevar. Solamente que la capacidad de comprenderlo, pues es donde a muchos dicen, no es cierto. Eso no es cierto. Pero bueno, al final de cuentas,
hoy es lo que yo siento y lo que pienso, tal vez mañana piense diferente y no significa que lo que yo les diga tenga que ser la verdad absoluta, ¿no? Y por ejemplo, parte de esto también lo enseñas en tus cursos, tu Así es. escuela. Es correcto. Allí en la Escuela Nacional de Locución México, con la técnica Power of Voice, con los talleres que se imparten en la página de Álvaro Álvarez, los cursos que tenemos en línea, la gente puede acceder a hacer una transformación total. Me di cuenta que las personas que sufrimos de glosofobia, de miedo a hablar en público, estas muletillas, estos trances que tenemos en donde no podemos expresar y experimentamos una gran cantidad de síntomas del nerviosismo, tenemos la posibilidad de poder sanar en realidad y con profundidad, aprendiendo a observar hacia adentro, ir hacia adentro, que puedas darte cuenta en conciencia de qué es lo que te está bloqueando. ¿Qué emociones están bloqueadas desde niño, en la adolescencia? Que es algo que a lo mejor ya no profundizamos, pero imagínate todo lo que podemos lograr y lo que hemos logrado con muchas personas que yendo a trabajar desde lo más profundo pueden darse cuenta. Y algo importante, querido amigo, es que hoy en día es fundamental hablar en público. Hoy ya no es como, hay un gustito, ¿no? Ahorita lo hacemos porque sí nos gusta, pero va a llegar el momento, yo no sé cuándo, que va a ser una necesidad hablar en público y va a ser un diferenciador de las personas que van a empezar a conquistar sus sueños y a trabajar en la materialización de estos, a diferencia de los otros que se van a quedar viendo y siendo los espectadores y los que aplaudan y los que pagan. Sí, ¿No? Justamente igual. Dentro de mi trabajo lo he visto mucho que el que empecé a mejorar la forma de cómo comunicarme, cómo expresarme, me empezó a despegar de la demás gente que iba como hacia el mismo nivel, porque podemos ser muy buenos técnicamente, como ingenieros, es como que se dedican mucho a eso, ¿no? Yo soy muy técnico, o sea, yo soy muy bueno programando, desarrollando esto. Pero ya no quieren tener esas habilidades extra, que es un plus grandísimo. Porque igual cuando quieres aspirar a algo más, dices, ok, pero quiero ver cómo te comunicas, cómo te expresas con tu equipo, cómo haces esto. Y yo lo he visto bastante como un diferenciador enorme a lo que muchas veces no se le da el foco que debería. Hoy en día, todas las profesiones, todos los profesionistas, todas las áreas, para que puedan alcanzar sus sueños, necesitan transitar por una preparación de entrenamiento en comunicación, en oratoria, en expresividad, que les ayude a desarrollar las habilidades comunicativas y expresivas. Porque si no, se van a quedar en el olvido. Van a ser personas que efectivamente solamente van a ser espectadores y no va a pasar de ahí. Obviamente tiene que haber espectador y también tiene que haber un hacedor, un comunicador, un entretenedor, un especialista en algo. Y entonces, si yo soy especialista en ayudarles a las personas a que mejoren sus estrategias de comunicación, de oratoria y expresividad, seguramente también habrá personas que me enseñen a mí otra cosa que yo no sé, ¿no? Y ya se empieza a hacer una red enorme de te ayudo, me ayudas y vamos creciendo. Y tú me ayudas, tú me enseñas de lo que tú sabes, tú eres especialización, yo te enseño lo que yo sé. Y entonces creamos también, ¿no? Sinergias, te pago, me pagas, no sé, voy a tu curso, vas a mi curso, y así no lo podemos llevar, ¿no? Entonces, hoy en día, para generar emprendimientos, para generar verdaderamente la conexión honesta, real, hay que trabajar en esa comunicación que nace desde el corazón. Y fíjate que también es algo de lo que me encanta de lo que hace, que es Enalok, ¿no? Es como, bueno, es que casi siempre lo digo así. Sí, que justo, bueno, siento que nace de eso, ¿no? El no nada más, ok, es un curso que te enseño a cómo decir estas palabras, esto, sino que viene con más cosas detrás, como algo que viene más de adentro, más de, ok, primero habla del corazón, siente, exprésate de una forma mejor que no sea tan plástica. Eso como que lo he visto mucho en todo lo de tus cursos y he dicho, wow, creo que ese es algo bastante bueno para proyectar a la demás gente. Y eso es algo que caracterizaba justamente este trabajo. Yo decía, esta es mi fórmula, esta es mi metodología y esto es lo que quiero hacer. Y la gente me decía, no, pero es que vas a caer en lo holístico, en lo espiritual y todo eso. Y la gente se espanta y no sabe qué es eso. Entonces yo le decía, no, esto es lo que me va a caracterizar a mí. Y esto es lo que yo quiero hacer. Y esto es la forma en la que yo he visto que las personas al principio yo nada más les daba oratoria sin nada de profundidad. Y entonces yo me daba cuenta de que sí, era como maquillaje, pero el maquillaje también se cansaba y también te desgastaba y también se acababa. Y al día siguiente otra vez ahí estaba, ¿no? Las personas que, ¿no? Sí. Y dices, pero si ya aprendiste, ya ensayaste, ya ejercitaste. Ah, porque emocionalmente
no has desbloqueado eso. Uh-huh. Ese nivel de desbloqueo todavía está ahí atorado, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí fue donde ha sido este largo camino de altas y bajas. La pandemia nos dio durísimo. Perder, ganar, aguantar, ¿no? O sea, sostener, a veces querer tirar la toalla y decir, ya se acabó. ¿No? Sobre eso justamente yo te quería pedir, amigo, ahí que si nos puede regalar algún consejo, algo que se pueda llevar al público justo sobre eso, ¿no? Porque mucha gente la vivió muy mal en la pandemia y luego levantarse y todo. Entonces, no sé si tú nos puedes regalar un consejo para cómo cumplir estos sueños, cómo empezar a desbloquear, cómo llegar hacia allá y así, pues, de una forma como tú lo has hecho. Son muchos ingredientes, desde saber quién eres, qué somos, para qué estás aquí, cuál es tu propósito de vida. ¿Cuáles son esos talentos que vibran en tu ser, en tu cuerpo? Esos talentos mentales, esos talentos físicos, esos talentos expresivos que todos tenemos, solamente que no hemos ido al escenario, al gimnasio, al spa, al lugar a desarrollarlos, a practicarlos, que es la misma vida. Hoy no nos comunicamos con la familia, hoy no los escuchamos, hoy no sabemos qué nos pasa, nos da hueva decir, nos da igual platicar y expresar nuestras emociones, no las tragamos, no las contenemos, no decimos, mejor lo dejamos a un emoticon o a un mensaje de texto. Y entonces empezamos a mutear nuestra expresividad. Y cuando queremos hablar, pues, ¿no? Ya no sale nada. O puro, ¿no? sí, pues sí, claro, no, pues sí, ¿no? Entonces, no hay conexión. O lo haces desde la mente. Nosotros queremos que tú seas parte de nuestra familia. Gracias, ¿no? Entonces, eso no conecta. Al final de cuentas, esa parte falsa, ¿no? Que muchos influencers, que mucha gente tiene así, ¿cómo son amigos? Estoy feliz de estar con ustedes, no saben, ¿no? Y de pronto se acaba yo, ¿no? Y no conectas porque dices, qué falsa. Es que se ve falsísimo, ¿no? Es lo que yo veo cuando se ve muy, muy plástico. Sobreactuado, amigos, ¿no? Yo aquí súper feliz con todo. Y dices, realmente no es cierto. Y se escucha falsísimo la forma en cómo te expresas lo que estás diciendo. ¿Sí? Ok, amigo, pues me gustaría ya con esto último cerrar este episodio, que ha sido buenísimo, una excelente plática contigo. Qué buena onda. Y bueno, sobre todo quiero agradecerte que te hice el tiempo de venir para acá, que compartir aquí con nosotros todas tus anécdotas. Ya no la debíamos, ¿no? Pero hoy entiendo que todo es perfecto en su momento, en su tiempo y en su espacio. Sí, también creo que todo se va dando en un momento exacto. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales para ver cómo Con te mucho gusto, seguimos en amigo. todos Me pueden lados. seguir en Álvaro Álvarez, Comunicación Efectiva, en Facebook. Y en todas las redes sociales estoy como Álvaro Álvarez Voz. Y algo de lo que hoy quiero compartir para que las personas también sepan qué es lo que hago y qué es lo que hoy comparto a través de lo que sé, de lo que me he especializado durante todos estos años, es en ayudarles a que tengan esa semillita de expresividad, de oratoria, de poder comunicarse de una forma distinta, de poder platicar desde el corazón, con el corazón, escuchar un poquito más desde esa zona y poder contribuir con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que sentimos. Eso nos va a ayudar a tener un mundo mejor, mejores hijos, mejores personas que ayudan al otro. Y hoy es justamente lo que hacemos. Si quieren ustedes realmente prepararse a conciencia desde la raíz, no desde el maquillaje, sino trabajar lo que comemos, lo que nos orientamos, te invito a que conozcas la Escuela Nacional de Locución México. Somos ENALOC, la Escuela Nacional de Locución México. Somos Power of Voice, la técnica más completa y poderosa en expresividad, en oratoria y en comunicación estratégica, donde aprenderás a desarrollar discursos, conferencias persuasivas, convincentes, carismáticas, que conecten, que proyecten, que motiven, que analicen, que reflexionen y que también generen seguridad y confianza. Solamente con la técnica Power of Voice y también con los talleres de Sin Miedos, que también es algo bien padre. Cuando esté ya el libro de Sin Miedos, va a ser también algo bien bello. Es otro sueño también ahí. Ok, me parece que Sin Miedos también es un podcast, ¿no? ¿Que tienes? Sí. Sí, por ahí lo estuve. Y en el canal de YouTube de Álvaro Álvarez. TikTok también. O sea, síganos y también, por supuesto. Ok, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya para despedirnos, les recuerdo que mi nombre es Juan Antonio Cruz Vargas. Me pueden seguir en todas las redes sociales como @soyjsb. Y bueno, vamos a estar aquí la siguiente semana con un episodio más de Tenaz Podcast. Ahí está, Vámonos. hermanos. Cuídense.
Sean felices, diviértanse, vivan, amen.